El siguiente tema se refiere al análisis de las vigas continuas. Vamos a resolver un problema de una viga continua que tiene 3 tramos o claros. 3 de ellos están apoyados y el último está empotrado. Para resolver el problema, primeramente dibujaremos la figura con una escala determinada. Empezaremos por el cálculo de las rigideces. Las rigideces se van a determinar de acuerdo a la fórmula que dice lo siguiente: la rigidez es igual al factor de apoyo, que es 3 veces el módulo de elasticidad y el momento de inercia de la sección, y se divide entre la longitud. Para el tramo de A hacia B. Para el tramo de B hacia C, el valor de la rigidez se determina mediante la fórmula, que es 4 veces el módulo de elasticidad por el momento de inercia, y se divide entre la longitud. Para el tramo CD, de la misma manera que en el tramo BC, aplica 4 veces el módulo de elasticidad por el momento de inercia entre la longitud. Dado que la viga continua tiene la misma sección y es del mismo material, se puede simplificar la fórmula, es decir, el módulo de elasticidad y el momento de inercia se convierten en valores constantes, lo que reduciría los cálculos en la rigidez. Para calcular la rigidez del primer tramo, podemos sustituir 3, que multiplica a 1, y lo vamos a dividir entre la longitud en metros, que es 5. Esto nos determina un valor de 0.6. En el tramo de B a C, sustituimos 4, nuevamente multiplicándolo por 1, y se divide entre la longitud del tramo, que es 6 metros, obteniendo un valor de 0.67. Y en el tramo CD sustituimos los datos, nuevamente teniendo 4 por 1, que es la constante, y se divide entre 4 metros, que es la longitud, determinando un valor de rigidez igual a 1. Una vez calculados los valores de rigidez de cada tramo, con estos datos se puede determinar los factores de distribución. Los factores de distribución se obtienen mediante la fórmula FD para cada extremo de viga. Por ejemplo, en el primer apoyo, que es el extremo A, se divide la rigidez entre la suma de las rigideces que son concurrentes a dicho apoyo. Como en el extremo A únicamente aparece un tipo de apoyo, el valor a calcular, factor de distribución de A hacia B, sería igual a 0.6 entre 0.6 igual a 1. Es decir, este valor representa el 100% de la distribución del momento. Ahora, como en el apoyo izquierdo de la viga AB es igual a 1, esto representaría que la viga no estaría sometida a momento en el extremo. En el punto B, el factor de distribución se determina con la misma fórmula y se divide la rigidez de ese tramo, que es 0.6, que va a ser la rigidez del lado izquierdo,
entre la suma de esa misma rigidez, que es 0.6, más la rigidez del tramo derecho, que es 0.67. Esto nos determina un valor igual a 0.47 de BA. El factor de distribución, por lo tanto, de BAC, se obtiene con la misma fórmula, y la diferencia es que ahora se considera el valor de 0.67 en el numerador y en el denominador la misma ecuación, que es 0.6 más 0.67, obteniendo un total de 0.53. Los vamos apuntando conforme vamos avanzando en la tabla. A la izquierda del punto B vamos a colocar 0.47, a la derecha del punto B 0.53. Es decir, la suma de ambos factores de distribución nos debe de dar el 100% del momento que se va a distribuir entre ambos extremos de las vigas que están conectadas. Bueno, pues continuando con el problema, ahora vamos al punto C. Vamos a calcular los factores de distribución de CAB y de CAD con la misma fórmula. El factor de distribución de CAB se determina con la siguiente ecuación. Es 0.67, que es la rigidez del tramo de CAB, entre la misma rigidez, que es 0.67, más 1, que es la rigidez del tramo de CAD. Esto determina un valor de 0.40 del lado izquierdo. A continuación, calcularíamos el factor de distribución del nodo C al nodo D. El factor entonces de distribución del CAD queda determinado por la siguiente fórmula, que es 1 entre 1 más 0.67, dando como resultado 0.60. Nuevamente, la suma de ambos factores debe ser igual al 100%, es decir, igual a 1. Una vez determinados los factores de distribución de cada extremo de las vigas, procedemos a determinar los momentos de empotramiento. Para calcular los momentos de empotramiento se van a suponer cada tramo por separado y aplicar las fórmulas correspondientes. Entonces, en el primer tramo tenemos lo siguiente: una viga apoyada en el extremo A y se supone un empotramiento artificial en el extremo B. Esto en razón de la continuidad a través del punto B con la otra viga, y aplicamos su carga, que es uniforme repartida, de 2 toneladas cada metro, para una longitud de 5 metros. La fórmula correspondiente para determinar dicho momento de empotramiento es igual a W por L al cuadrado entre 8, siendo igual a el momento de empotramiento de B hacia A. Muy bien, el momento de empotramiento entonces es igual a 6.25 toneladas metro, y lo apuntamos en la tabla: 6.25 toneladas metro. Vamos a considerarle como signo el signo del
la convención de acuerdo a la estática. Momentos que giren en sentido de las manecillas del reloj, negativo. En sentido contrario, momentos positivos. Ahora vamos a determinar el momento de empotramiento para el segundo tramo. Esto es de B a C y de C a B. Y aplicamos las fórmulas correspondientes para el caso de la viga doblemente empotrada con carga uniformemente distribuida. Esto es, del lado izquierdo, el momento de empotramiento de B a C es igual a W por la longitud al cuadrado entre 2. Del lado derecho, aplica la misma fórmula. El momento de empotramiento de C hacia B será igual a menos W por L al cuadrado entre 2. Sustituyendo los datos, tendríamos un momento de empotramiento igual a 6 toneladas metro en cada extremo, menos 6 toneladas metro. Nuevamente estos valores los vamos colocando en la tabla. 6 toneladas metro menos 6 toneladas metro. Ahora vamos a determinar los momentos de empotramiento para el tramo de C a D. Este es C y este es D. Nuevamente las fórmulas aplican igual que en el tramo anterior, dado que es la misma carga uniforme repartida y tiene las mismas condiciones de empotramiento en los extremos. Por lo tanto, el momento de empotramiento del lado izquierdo, que es de C a D, es igual a W por la longitud al cuadrado entre 2. Del lado derecho, el momento de empotramiento es igual a menos W por L al cuadrado entre 2. Nuevamente simétrico, con signos diferentes. Y al calcular y sustituir los datos, vamos a obtener un momento igual a 2.67 toneladas metro menos 2.67 toneladas metro. Una vez determinados los momentos de empotramiento de la viga continua por tramos, en el siguiente paso se van a determinar los factores o momentos que van a equilibrar a la viga. Esto es en los nodos B y C. Para equilibrar los momentos en cada nodo, tendremos que sumar algebraicamente ambos momentos y al resultado de esa suma se le va a cambiar el signo. Por ejemplo, en el nodo B se sumarían menos 6.25 y más 6. El resultado es menos 0.25. El factor de equilibrio correspondiente sería igual a 0.25, aquí lo vamos a apuntar, 0.25 con cambio de signo. Vamos a considerar el momento como positivo. En el nodo C, el factor de equilibrio se determina de la misma manera. Se suma menos 6 más 2.67. El resultado es menos 3.33. Cambio de signo y queda 3.33 toneladas metro como factor de equilibrio. En el nodo D únicamente aparece un solo momento. No es necesario calcular ahí un factor de equilibrio. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, el punto D se encuentra empotrado. Esto quiere decir que tiene la capacidad de absorber los momentos que lleguen a ese empotramiento. Por lo tanto, su factor es 0 y de esa manera, su factor de distribución indicaría que los momentos
como el de 2.67, queda incluido en el empotramiento, queda hacia el empotramiento del lado derecho. Se va a determinar ahora la primera distribución de momentos. Esto es, vamos a distribuir el momento que equilibra en cada nodo, multiplicándolo por su respectivo factor de distribución. Esto es proporcionalmente de acuerdo a la rigidez de cada tramo. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar el factor de equilibrio por el respectivo factor de distribución. 0.25 lo vamos a multiplicar por 0.47 y 0.25 por 0.53. Esto nos determina un valor igual a 0.12 y a 0.3. Aquí es muy importante respetar el signo en la multiplicación. Si es positivo, factor de equilibrio, los dos momentos que se distribuyen hacia cada lado del apoyo también son positivos. En el nodo C hacemos lo mismo. Vamos a multiplicar 3.33 por 0.40 y 3.33 por 0.60 respectivamente. Esto nos determina un valor de 1.33 del lado izquierdo y un valor de 2 toneladas metro del lado derecho. Nuevamente, el signo se respeta en la multiplicación, positivo en cada uno. Y en el último apoyo o empotramiento, que es el nodo D, ahí no hay ninguna distribución, no existe. Directamente este momento, que es 2.67, queda en el empotramiento. Para continuar con el procedimiento, ahora vamos al siguiente paso. Vamos a trabajar con lo que se llama un transporte de momentos. ¿Qué es el transporte de momentos? El transporte de momentos se determina de acuerdo al momento distribuido en cada extremo. Es decir, cada momento distribuido le va a enviar la mitad al extremo opuesto, siempre y cuando el extremo opuesto se encuentre empotrado. En el primer tramo no aplica. ¿Por qué? Porque el apoyo A no tiene capacidad para absorber momentos. Entonces aquí no aparece el transporte. Entre el tramo B y C, C y B, tenemos ambos extremos empotrados, por lo que aquí aplicaría un transporte de momentos. Es decir, la mitad del lado izquierdo va a pasar al extremo derecho y la mitad del momento del lado derecho pasaría al extremo izquierdo. Lo mismo en el tramo de C a D. La mitad del momento en el extremo izquierdo lo absorbería el empotramiento del lado derecho. Y en el caso contrario, también sería igual, aunque no tenemos momento. Bien, en el nodo B tenemos 0.13 del lado derecho. Le envía la mitad de ese momento al extremo opuesto, que es 0.07. Conserva su signo. En sentido contrario, del nodo C al nodo B, la mitad de 1.33 es igual a 0.67 toneladas metro, conservando su signo. En el nodo C y D pasa lo mismo. El extremo izquierdo le envía la mitad del momento de 2 toneladas metro al extremo D y es igual a 1. En el sentido opuesto, como dijimos, viene a ser igual a 0. Una vez determinados los transportes de momentos, nuevamente se van a desequilibrar los momentos en cada nodo. Por lo tanto, es necesario
calcular un nuevo factor de equilibrio. De la misma manera, en el paso anterior del factor primero de equilibrio, se calcularía el segundo factor de equilibrio. Esto es, por nodo, con la suma de ambos momentos, izquierdo y derecho, y con cambio de signo. En el nodo B tenemos 0 más 0.67, cambio de signo, y es igual a menos 0.67. En el nodo C sucede lo mismo, tenemos del lado izquierdo 0.07 toneladas metro, del lado derecho es igual a 0, por lo tanto el resultado es 0.07 y cambio de signo para el factor de equilibrio, menos 0.07 toneladas metro. A continuación se determina nuevamente una siguiente distribución, vamos a llamarle segunda distribución de momentos. Para calcular la segunda distribución de momentos, aplica la misma fórmula que para determinar la primera distribución. Esto es, se multiplica el factor de equilibrio por cada factor de distribución respectivo del mismo nodo B. Igual en el nodo C, se multiplica el factor de equilibrio por su respectivo factor de distribución. Bien, entonces multiplicamos el factor de equilibrio menos 0.67 por su factor de distribución del lado izquierdo 0.47 y obtenemos menos 0.31 toneladas metro. Del lado derecho del nodo B, menos 0.67 por 0.53 y obtenemos menos 0.36 toneladas metro. En el nodo C, menos 0.07 por 0.4 es igual a menos 0.03 toneladas metro. Del lado derecho, menos 0.07 por 0.6 nos determina menos 0.04 toneladas metro. Al terminar esta segunda distribución, podemos sumar los momentos y calcular los momentos de continuidad. Entonces, dibujamos otra línea y colocamos suma de momentos de cada extremo de viga. Muy bien, vamos a sumar los momentos, como dijimos anteriormente, para cada extremo de viga. En el nodo A tenemos un momento igual a 0 al ser apoyo. En el nodo B, de B hacia el nodo A, tenemos un total de menos 6.44 toneladas metro. De B hacia C tenemos un momento igual a 6.44 toneladas metro. ¿Cómo se determina esta suma? Se van a sumar los momentos de empotramiento, la primera distribución, los momentos del primer transporte y la segunda distribución. Esto es, del lado izquierdo, menos 6.25 más 0.12, no tenemos momento, y menos 0.31, dándonos un total de menos 6.44 toneladas metro. Del lado derecho, sumamos los mismos datos. El momento de empotramiento, la primera distribución, el primer transporte y la segunda distribución, quedando la misma cantidad pero con signo contrario. Esto quiere decir que están en equilibrio ambos extremos. Lo mismo para el nodo C, se van a sumar los momentos de empotramiento, la primera distribución
el primer transporte y la segunda distribución. Esto nos determina un total de menos 4.63 toneladas metro del lado izquierdo. Y del lado derecho tenemos 2.67 más 2 y menos 0.04 igual a 4.63 toneladas metro. En el nodo D se sumaría el momento de empotramiento de menos 2.67 más 1 tonelada metro, que dan un total de menos 1.67 toneladas metro.